Bueno, estimados hermanos, amigos, conocidos, todos ustedes que cada fin de semana están ahí, nos volvemos a encontrar con esperanza, con confianza, y quiero antes que nada agradecerles a más de 100 familias de la iglesia y amigos y conocidos y algunos aportes del consejo de pastores que nos han ayudado a ayudar, los socorristas que le hemos dado en llamar a un grupo de hermanos que reciben los aportes de ustedes para hacer bolsos y ayudar a familias que están en necesidad. Hemos llegado a más de 120 familias y estamos abiertos a continuar con esto. Prepare su corazón generoso, como lo han mostrado. Hemos recibido hasta ofrendas para comprar mercadería de algunas empresas, algunas instituciones donde algunos de nuestros hermanos trabajan, se han enterado de esto que ustedes verán. Así que estamos agradecidos a Dios por poder hacer esta tarea. Así que atentos a lo que viene y luego vamos a continuar con la palabra. El tema de hoy tiene que ver con una declaración, volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Es una frase que tiene dos verbos, volver, yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, y empezar, yo empiezo, tú empiezas, volver a empezar. Es una declaración fuerte porque es la sumatoria de dos verbos. Es como si estimulara el nuevo comienzo, volver a empezar. Y mientras estaba escribiendo algunas notas para compartir con ustedes, es como si viniera a mi mente la palabra, y con entusiasmo, volver a empezar. Esta pandemia nos ha frenado y nos ha llevado a bajar de nivel en muchas cosas, casi obligados. Hemos perdido la libertad de relacionarnos, de vernos, de abrazarnos, de encontrarnos con amigos, de salir a trabajar, a caminar. Y hay dentro de nosotros un deseo intenso de volver a empezar. Como dice Alejandro Lerner en una introducción que puse en mi estado, sabe Dios, yo diría que hay que hacerle saber a Dios que quiero volver a empezar, aunque me duela el estado de pérdida en el que a lo mejor hemos llegado a estar, hemos bajado de nivel, hemos bajado el entusiasmo, hemos perdido el entusiasmo. Y quiero leerles un proverbio en la versión lenguaje actual. El proverbio es 18.1, capítulo 18, verso 1. Dice así: el que vive aislado
busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. La pandemia no nos pidió, no nos sugirió, nos obligó a vivir aislados y a centrarnos en nuestro propio deseo o en nuestra propia protección. No vengan el coronavirus, no vengan, estamos en cuarentena. Hasta los parientes nos piden que no vayamos. Los amigos dicen, no voy a ir, no quiero crearte problemas. Y entonces nos han hecho entrar en una situación de aislamiento. También lo usa el gobierno, la televisión, los medios, aislamiento preventivo. El tema es que esto exaspera el egocentrismo y eso nos ha hecho bajar el interés en relacionarnos con los demás. Y de pronto la segunda parte de la traducción dice, contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado busca su propio deseo. Esta cuarentena nos ha hecho pensar, concentrarnos en nosotros. Y no podemos salir, no hemos podido movernos, no hemos podido trabajar, estudiar. Claro, llegó un momento en que estábamos hastiados de nosotros mismos y el consejo de cualquiera en la casa puede encolerizarnos. Y para cultivar un corazón compasivo y bondadoso, otra vez, relacionarnos con los demás, es indispensable estar en contacto con otros. Es por eso que se están abriendo. Vamos a empezar con algunos grupos de hermanos este fin de semana. Una veintena. El protocolo nos permite una veintena. Nosotros con 20 no resolvemos el problema. No vamos a empezar los cultos abiertos. Vamos a usar estos 20 personas para levantar el nivel en algunas cosas con entusiasmo. Pero queremos la apertura total. Tenemos necesidad, es esencial el encontrarse con Dios, encontrarse con los hermanos, es esencial encontrarse para adorar a Dios. No es una opción, claro, como no es productivo, como no produce aparentemente un mejor nivel económico, pero resulta que las personas son más importantes que el nivel económico. Hay mucha gente que hoy daría cualquier cosa por estar en un mejor nivel de actitud, de motivación, daría dinero. No obstante, tenemos que decir que el aislamiento que hemos experimentado ha levantado una tendencia natural y hemos sido afectados. Aquellas cosas que estaban disimuladas por la actividad, que estaban disimuladas por el trabajo, por el estudio, se han manifestado y algunas de ellas tienen, entre comillas, para algunos que tal vez la palabra no les guste, se han manifestado pecados allí, internos. Nosotros también podemos estar rodeados de gente y vivir aislados. Cuando uno busca su propio deseo, el proverbio dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Pongamos el orden al revés. Cuando alguien busca su propio deseo, lo primero que hace es retraerse, se aísla, se separa. Porque hay una tendencia egoísta y egocéntrica. Y a veces cuando uno está herido y no ha resuelto los problemas, se aísla, como el perro, para lamer su herida. Se aísla, crea un estado de soledad. Nosotros también podemos estar rodeados de mucha gente y estar aislados. Pensemos un poco en nosotros, el desafío para hoy. ¿Por qué evitamos contacto con otros? ¿Por qué evitamos contacto con otros? Probablemente hayamos sido heridos, maltratados, ninguneados, probablemente no hemos sido honrados, reconocidos, puestos en el lugar adecuado y bueno, el hecho es que el aislamiento ocurrirá.
sin esfuerzo alguno. Es un retraimiento hacia la protección. Si no nos resistimos a la disposición natural de nuestro corazón, es probable que desarrollemos una actitud indiferente y podemos estar rodeados de gente, asistir a donde hay mucha gente, pero vivir una experiencia de aislamiento, no tener apertura para otros, para que otros puedan sentirse servidos por mí y tener una actitud cerrada al servicio y a las posibilidades de otros para conmigo. Solo podemos saber si estamos en términos de aislamiento personal, reeducado por esta pandemia, reeducado con encerramiento, han hecho aparecer deseo egoísta. Si analizamos nuestra reacción al involucramiento de nuevo, tal vez en otros términos, estoy bajo el síndrome del aislamiento. Va a ser invitado ahora a volver a empezar con entusiasmo, a levantar el nivel. Y la reacción que usted tenga, esa justificación, la racionalización de que, bueno, va a buscar excusas. ¿Cómo? O que se mueva mi interior, ya estoy tranquilo, no me molesten. Volver a empezar, y si me insisten, me enojo, me molesto y me voy. ¿Cómo reacciona usted cuando otros le dan consejo o le piden que haga algo diferente a lo que usted desea o ha venido disfrutando en esta pandemia? Amoral, aparentemente. Se enreda en argumentos, volver a empezar. Y para colmo, como dice Lerner, sabe Dios. Dios sabe que hay que volver a empezar. El aislamiento nos hace vulnerables al engaño, porque pensamos que la estructura que hemos desarrollado de autoprotección, allí dentro de esa cápsula, yo tengo todo lo que necesito y yo sé todo lo que hace bien, y hemos caído en el engaño, porque Satanás le dijo a Adán y Eva: ustedes van a conocer por sí mismos lo que les hace bien, lo que les hace mal, van a poder elegir y decidir sin consultar con nadie, sin depender de Dios, serán como Dios. Ya hemos caído en el engaño. El aislamiento nos hace vulnerables al engaño, al autoengaño y al engaño de otro, al pensar que solo nosotros por sí mismos podemos hacer las mejores y superadoras cosas. Y lo peor, o el peor aislamiento, es el que nos aleja de Dios. Hoy en día el país está parado económicamente y todos descubrimos qué importante es para mí, comerciante, de ese señor que es cliente. Qué importante es para el cliente que el comerciante abra. Qué importante es que nos quiten las ligaduras del aislamiento impuesto para dar libertad al nuevo entusiasmo de vivir. Pero nadie le puede quitar el entusiasmo interior, la decisión interior. Todo empieza aquí adentro y todo empieza en su nueva relación con Dios. Por eso, volver a empezar y con entusiasmo puede ser un desafío al cual usted está demorándose en tomar. Es un reto, dirían algunos. ¿Y cuáles son los requisitos para volver a empezar? Yo le voy a dar algunos ejemplos de personas que volvieron a empezar. Están en la Biblia, pero podemos encontrar todos los días. Algunos han sido forzados a tener que empezar algo nuevo, ya sea porque partió un ser querido. ¿Y ahora qué? Y ahora hay que empezar a vivir sin ese ser querido, sumando actividades que no tenía en mente, cambiando el rubro, volver a empezar.
A veces la quiebra económica, moral, espiritual, relacional, empresaria, en lo económico, hace que volvamos a empezar con otra cosa. Tengamos obligación de empezar. Y aquí hace falta una buena actitud. Quiero mencionarles a Nehemías. Nehemías es uno de los ejemplos que voy a usar. Nehemías es un personaje bíblico que cuando joven fue llevado al exilio cuando Israel cayó bajo Nabucodonosor. Fue llevado como joven, entre muchos otros. Llegó a ser copero del rey y estuvo muy bien ubicado. Tenía un antes. Yo puse en mis notas, hay un antes, siempre hay un antes cuando uno quiere volver a empezar. Siempre hay un antes. Están los recuerdos, las experiencias, lo que tenía, lo que perdí, los amigos, los familiares, un momento de bonanza y de pronto algo pasó y se acabó aquello y empieza algo nuevo y él empezó algo nuevo. ¿Hasta qué? Viviendo tranquilo, sirviendo como copero del rey, era una persona respetada, tenía prestigio, tenía fama, era reconocido, tenía lo necesario, ya no tenía que pensar en el pasado, hasta que alguien, un familiar, le vino a contar el estado de desgracia en el que estaba la ciudad, los muros de protección de la ciudad, sus familiares que eran invadidos, saqueados, robados, maltratados, ninguneados. Y se transformó en una carga para Nehemías, porque eran sus parientes, sus hermanos, era su iglesia, era su familiar. Es la angustia que tienen muchos comerciantes. Y para volver a empezar, él empieza en el ahora de ese momento a recordar. Y empezó a hacer memoria, y su memoria se transformó en el primer escalón de volver a empezar, un encuentro con Dios. Y dice que él se volvió a Dios en ayuno, oración, en silicio, y clamó a Dios. Señor, por 4 meses estuvo orando y buscando acomodar su corazón, que estaba tranquilo al nuevo desafío, que estaba lejos, a casi 1000 kilómetros de su lugar. Y dice la Biblia que oraba a Dios y empezó a pedirle que le diera buen camino para con el rey, para pedirle permiso para ir a acompañar a sus hermanos y ayudar a levantar las murallas de protección. Estaban debilitados, angustiados. Cuando hay una hora con desafíos para el futuro, hay que buscar a Dios. Lo primero que uno tiene que reconocer es que Dios tiene que entrar en escena, tiene que entrar en su vida, tienen que entrar sus palabras, tienen que entrar sus principios, tiene que haber un reordenamiento. Tuvo que dejar el palacio, tuvo que irse en un largo camino, tuvo que elaborar un plan para el cual ni siquiera estaba preocupado para trabajar, elaborar un plan de trabajo para cuando llegara con autoridad de su rey, con su permiso, con su providencia, con sus recursos, con su autoridad, con sus cartas, él pudiera llegar y decir: vengo a sumarme con los mejores recursos, con la aprobación de Dios, con el cuidado de Dios, para volver a empezar, y con entusiasmo. Nosotros como iglesia vamos a volver a empezar. Algunos dirán tímidamente: vamos a empezar con el grupo de supervisores, de líderes, porque queremos llegar a ustedes con lo mejor. Pero nosotros tenemos que volver a empezar para levantar el nivel. Algo la pandemia nos quitó. Algunos, cuando en Buenos Aires fueron permitidos salir a correr, dice que parecían pollos que se les abrió la jaula. En manadas, en montones, se aglomeraron en los parques, y eso aparentemente para el contagio no fue bueno. Pero todos tenemos ganas de salir sin limitaciones,
Seguramente algunos, cuando ya nos digan pueden salir, ya vamos a decir no tengo ganas. Ya pueden ir a estudiar, ya perdí la gana de estudiar. Ya puede ir a comprar, no tengo ganas de comprar. Pues se ha instalado el egoísmo, ese deseo natural más bajo de no querer movernos, de no querer hacer nada nuevo. Entonces, un encuentro con Dios en forma personal reorienta nuestro interior, junta los recursos, se concentra un objetivo. Yo tengo aquí algunos principios de Zig Ziglar, nos veremos en la cumbre, un libro escrito por él para el desarrollo personal, y él dice, en la escalera del ascenso, su primer escalón será el desarrollo de una autoimagen sana. ¿Quién es? ¿Quién es usted en función de ese proyecto que va a empezar? ¿Cuáles son sus recursos? Dice el segundo escalón de esta escalera, el reconocimiento de la valía y habilidad de otras personas para ayudarle. Él tuvo que ordenar su oración y su búsqueda para encontrarse con su rey, para que le diera recursos, autoridad, autorización, salvoconductos. Para volver a empezar, usted tiene que reestructurar su interior. Tiene que reconocer que hay dones y talentos y habilidades y que no los explotó al máximo. En segundo lugar, usted tiene que reconocer que hay habilidades y recursos en otras personas. Es por eso que el aislamiento nos ha quitado un potencial. Toda la cantidad de comerciantes que necesitan consumir y que necesitan que otros vengan a consumir lo que tienen. Porque un comerciante que vende zapatos no come zapatos, sino que con el dinero de sus ventas necesita comprar alimentos, medicamentos y otros enseres para vivir. Quiere decir que necesitamos de otros. Hay valores en otros. El aislamiento no es bueno. Es por eso que este aislamiento para congregarnos y vernos no es bueno. Y si viene de afuera por presión, la motivación tampoco es buena. Porque también necesitan poner mucho miedo. Y el temor no es un buen consejero. El temor dice que nos pone lazos. En tercer lugar, una fuerte inclinación a objetivos. Nehemías vino con una idea clara de cómo deberían ser las cosas al final. Una muralla grande, construida con un proyecto increíble. En cuarto lugar y en quinto lugar, tener la actitud mental correcta y estar dispuesto a trabajar. Usted no va a venir a traer su aislamiento allá para reproducirlo acá. Va a tener que trabajar. Vamos a tener que hacer cosas nuevas. Va a tener que cambiar no solo su actitud, sino también su disposición. Y en sexto lugar, debe tener un deseo imperativo de sobresalir. Debe tener claro hacia dónde va. Nehemías salió del reino en Susa con una visión clara de una muralla terminada. Y en 53 días, junto con el pueblo, la inversión que el pueblo hizo, todos trabajaron, todos pusieron esfuerzo, todos pusieron recursos, todos pensaron que levantando la muralla frente a su casa estaba protegiendo las espaldas del que estaba levantando las murallas a espaldas de él. El aislamiento nos quita todo el potencial para crecer. Por eso, esta pandemia no es buena en cuanto a los frutos de aislamiento. Segundo ejemplo que tengo tiene que ver con un personaje llamado Saulo de Tarso. El aislamiento espiritual, el volver a empezar y con entusiasmo empieza con un encuentro con Dios. Por eso
Jesús le dijo a Marta: Marta, estás activa en muchas cosas y dando vueltas alrededor de tus propósitos, pero María, al verme entrar, se sentó a escuchar mi palabra, porque hay un proyecto en mi corazón para con ella, cosa que vos no valoraste. Saulo de Tarso venía con un proyecto de vida egocéntrico, perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y ahí cambió todo. Había gente orando para que Saulo no llegara, porque iba a venir con su autoridad para hacer daño. Señor, cáele encima, ten un encuentro con Saulo, trabaja sobre él, en nuestra oración también. Que todo lo que viene con intención de dañar, ya sea a la fe cristiana, ya sea a la vida familiar, ya sea al proyecto de Dios en la vida de las personas, hay que pedir que el Señor tenga un encuentro con él y lo detenga en el camino. Hasta que Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le reveló: yo soy aquel a quien tú persigues, en la persona de mis discípulos. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Es la primera vez en la boca de Saulo que la palabra Señor se escribe con mayúscula. Él era el Señor de su vida y todos tenían que ser sirvientes de sus propósitos. Era un hombre encumbrado, inteligente, capaz, pero sabía reconocer cuando había encontrado una pared. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dijo: se te va a decir, ve a tal lugar y espera, va a ir un tal Ananías que yo voy a enviar, reacomodado para la situación. Hoy en día Dios está poniendo en estado de necesidad a muchos Saulos. Y Jesús fue a hablar con Ananías. Ese Ananías puede ser usted. Ananías tuvo un encuentro también con Dios. Jesús habló con él y le dijo a Ananías: allí tengo a Saulo esperando que entre un varón que se llama Ananías, y ese sos vos, para poner las manos sobre él, orar, que reciba la vista y ponerlo a trabajar en otro propósito. Él tiene que volver a empezar, y ya comenzó conmigo y yo con él. Va a continuar con vos. Por eso que el segundo eslabón es reconocer la habilidad, la valía, los recursos. Y usted tiene que estar como líder, supervisor, como creyente, como hijo de Dios, en el mejor nivel, porque hay situaciones saulinas que Jesús ha creado, y hace falta el encuentro de un Ananías reordenado en su espíritu, su actitud, para que lo que ha caído, porque Dios se ha aprovechado de eso, pueda levantar, volver a empezar, y con entusiasmo. Saulo de Tarso recobró la vista y tuvo una nueva visión. Volvió a empezar con lo mejor que tenía, porque usted tiene cosas buenas, y por ahí usted mismo ya ha comenzado a ningunearse. El tercer ejemplo que tengo de gente que empezó de nuevo está el endemoniado gadareno. Estoy usando ejemplos bíblicos porque cualquiera puede agarrar una Biblia y encontrarse con Dios y los ejemplos. Si en realidad usted no sabe cómo continuar porque se le cayó encima la vida. A Job se le cayó encima todo el infierno. Y para volver a empezar, tuvo una larga conversación con Dios para ordenar su interior, hacer unos trabajos de orar por los amigos y luego volver a empezar. Y dice que el estado posterior de Job fue 100 veces mejor que el que había perdido. Este endemoniado gadareno pasó de aterrorizador a colportor, el que distribuye
buenos recursos para otros, de ser el instrumento demoníaco para aterrorizar una provincia, de ser el despojo echado de una familia, a ser el proveedor de esperanza. Este endemoniado tuvo un encuentro con Jesús, volvió a tener su postura cabal, bien vestido, ordenado, su mente lúcida, y de pronto dijo: yo no quiero quedarme acá, Señor, me quiero ir con vos. Y Jesús le asignó un nuevo comienzo y con entusiasmo: ve y cuéntale a los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? La familia que tenía. Él antes se echó a perder. Vaya a saber por qué razón tuvo que irse de la casa. Tuvieron que echarlo de la casa. Se fue por vaya a saber qué desorden. Y cayó en el peor estado, en una provincia apartada, endemoniado, aterrorizador. La gente lo quería matar. Y para él seguramente no había esperanza. Pero tenía los pies, tenía las manos, tenía los ojos, tenía los recursos intactos. Solo necesitaba un encuentro con Dios para volver a empezar, y con entusiasmo, de aterrorizador a testigo colportor. Y el último ejemplo que encuentro en la Biblia para volver a empezar con entusiasmo es el ciego al cual Jesús vio en el Evangelio de Juan, capítulo 9. En el Evangelio de Juan tenemos a un ciego, nacido ciego, y dice que Jesús lo vio. Dios te está viendo a vos, que aunque no tengas luz espiritual, y la que tenías como Bartimeo la perdiste, Él va a pasar por el lado tuyo. Él está pasando ahora en esta palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a reconocer necesitado, como dice Lerner? Sabe Dios. Tienes que saber que con Dios todo es posible. Tal vez tengas que humillarte en privado porque te da vergüenza que alguien te vea. Clamar a un Dios que no ves con tus ojos físicos. Que te vean clamar, que quieres volver a empezar y no sabes cómo. Este endemoniado, este ciego de nacimiento, sin esperanza, se volvió un apologeta, defensor del milagro de fe que recibió. Dice que Jesús habló con él. Los discípulos pensaban que él era un maldito, que por eso nació ciego. A veces nos van a ocurrir cosas que la gente va a leer mal y nos van a llegar su lectura. ¿Quién pecó? ¿Los padres o él para nacer ciego? ¿Cómo va a nacer ciego? Por su pecado. A veces las personas hacemos en nuestro aislamiento egocéntrico preguntas tontas, sin sentido. Hacemos comentarios poco sabios. Jesús sanó a este hombre. Cuando se encontró sano y empezó a darse cuenta que veía un hombre de casi 40 años ciego. Entonces la gente le preguntaba, los vecinos fueron sus primeros investigadores. ¿Sos vos? ¿Sí soy yo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y aquí estoy, soy yo. Vino alguien, me puso barro en los ojos, me dijo, anda, lavate al Siloé, que significa enviado, y volví viendo. ¿Y quién es? Dicen que Jesús. ¿Dónde está? No sé. En realidad, después de esto vinieron los fariseos, las autoridades religiosas, y le preguntaron, y él tuvo que empezar a defender su milagro. Yo antes era ciego, ahora veo. ¿Qué quieren? ¿Que yo vuelva a ser ciego para satisfacer su incredulidad? Fuera de aquí. Quieren creer, crean. No quieren creer, no me molesten. Y empezó a defender con su padre, sus vecinos, sus amigos, todo el mundo, hasta que decidió empezar a adorar a Dios. Fue al templo, se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, así que ahora sos creyente en el Mesías. No sé quién es.
pero házmelo saber. Quiero creer en Él. Yo soy el que te abrió los ojos. Creo en ti. Comenzó un nuevo estilo de vida. ¿Y usted qué está esperando? ¿Está cómodo? Al principio la cuarentena nos trajo satisfacción. Dormíamos hasta que queríamos, comíamos cuando queríamos, veíamos películas hasta hartarnos. Casi que era un momento agradable, pero eso se termina. Esa no es la vida. El que vive aislado, cuando le piden que haga algo, se molesta y se enoja. Por lo tanto, aunque se moleste y se enoje, quiero decirle que no es normal que usted esté así como está. Necesita volver a encontrarse con Dios y empezar de nuevo, ya sea para ser un apóstol como Pablo, o ya sea para ser un colportor como el endemoniado. Ve a las 10 ciudades y predique el evangelio. O para ser una persona como Nehemías, que activa los recursos de una ciudad entera para construir una ciudad, una muralla. De la experiencia de recuperación de los adictos, los gobiernos emplean muchísimo dinero, y solo entre 2 y 3% de las personas adictas al alcohol, a las drogas, a la comida, etc. Toda persona adicta necesita recuperación. Los programas de los gobiernos, solo el 2, el 3% de recuperación, porque no empiezan con Dios. Pero los programas de recuperación que empiezan con Dios oscilan entre el 85 y el 88% de recuperación, porque empiezan con Dios. Los asociados, o sea, las personas con que se unen, son una influencia positiva, porque ya sea que son recuperados o creen en el fruto positivo de una experiencia con Dios. No hay nada que usted pueda hacer por sí mismo. Para recuperar a un alcohólico, él tiene que reconocer que no puede hacer nada por sí mismo. Ya no hay esperanza. Empieza con Dios. Hay un ser superior en el cual confío que me va a ayudar. La situación del vacío que nos ha dejado esta pandemia, al obligarnos al aislamiento y a agrandar nuestros deseos egoístas, llegó a su fin. Esto tiene que llegar a un fin. En algunos lugares ya llegó y aquí va a llegar. ¿Y en qué estado nos va a encontrar? No sé, pero nadie me va a impedir encontrarme con Dios, y en Él y en relación con Él se van a ordenar los recursos, van a aparecer las personas, voy a encontrar actividades que me van a hacer desarrollar, voy a alcanzar mejor nivel. Debo sustituir el vacío que deja el hábito con nuevos proyectos y objetivos y trabajo, nuevas personas, nuevas amistades. Otra vez el fuego arde. Y voy a terminar con una palabra que en el contexto era negativa, de juicio y amenazante. Dios dijo en Jeremías 5:14: voy a poner mis palabras en tu boca, que serán como fuego y arderán cuando sean proclamadas. Y el pueblo será madera que arderá. Es una palabra de juicio. Yo voy a poner mis palabras en tu boca y serán como fuego. Yo tomo esto como algo positivo. Cuando Dios pone sus palabras en tu boca y las declaras para ti y para otros, son como un fuego que comienza a arder y a transmitirse. Yo no quiero dejar de arder para otros.
Algunos dicen, pero usted es una persona de riesgo, tiene 71. Usted no puede salir, no puede entrar, usted es una persona de riesgo. Yo ardo y voy a hacerlo arder a usted. Y si usted tiene 20 y le quedan 50 para llegar a la edad mía, tiene que hacerlo ardiendo para Dios. Tiene que hacerlo con entusiasmo. Si no, no tiene sentido vivir. Si las personas al encontrarse con usted no sienten que tienen recursos que todavía ni siquiera han aprovechado, ¿qué sentido tiene que usted salga del aislamiento egocéntrico, haciendo que los demás vean su enojo cuando le piden que haga algo nuevo? A mí me entusiasman algunas personas que dicen, yo no me he quedado quieto, siempre encuentro algo para hacer. Yo no me he aburrido, yo no me he detenido, yo tampoco. Yo debo visualizar el alcance hacia dónde voy. Así que yo le animo, yo en el nombre de Jesús le animo. Usted tiene cosas para compartir y hay otros que tienen cosas para compartir con usted. Así que no se aísle, salga del aislamiento y vincúlese. Si no puede salir físicamente, salga de alguna manera de contacto, comparta con otros, salga en oración con Dios y a favor de los demás. Así que con el tiempo usted dirá, yo tuve un antes, volví en sí. Y ahora tengo un nuevo estado. Iglesia, en el nombre de Jesús, empieza a sentir que arde interiormente el Espíritu en vos y que señales, prodigios y milagros, porque sos la única, iglesia, sos la única que puede enseñar cómo encontrarse con Dios para proyectos increíbles como murallas, como ministerios apostólicos y como defensores de la fe. Solo vos, iglesia, hermanos en la fe, creyentes en Cristo Jesús, solo tú sabes cómo encontrarte con Dios y cómo encontrarle sentido a una vida que fue aislada, que ha perdido cosas, volver a recuperar el mejor nivel. Los bendigo en el nombre de Jesús y mi oración es que esta palabra sea como fuego ahora y comienza a arder en usted y lo vamos a comprobar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.